Francisco Jalić nació el 16 de noviembre de 1927 en Hungría, en un pueblo llamado Gyál, en las afueras de Budapest. Su padre era un oficial militar y su familia, comerciante, de los mayores productores de vino del pueblo. Su madre había nacido en Budapest, en una familia muy culta, y había estudiado en el Sagrado Corazón, doctorándose en latín. Tuvieron 10 hijos, vivían en el campo y su casa era de las más grandes e importantes del pueblo. Sus hijos se llamaban Isabel, Francisco, Jorge, Vilma, Sofía, María, Alice, José, Esteban y Paulus. Fallecieron Vilma, Sofía y Paulus. De los 5 a los 9 años, él y su hermano Jorge tuvieron un profesor particular, ya que sus padres querían que rindieran los exámenes libres en el Colegio del Sagrado Corazón en Budapest y que solo fueran al colegio del pueblo 3 semanas por año a fin de socializar. En el parque de su casa tenían una pequeña capilla. Cuando tenía 7 años, Francisco cuenta que sus padres le preguntaron qué quería ser cuando fuera grande y él, sin dudar, contestó: sacerdote. Sentía que este llamado había estado desde siempre en su corazón. Su madre Isabela, con quien Francisco tuvo siempre una relación muy especial, sentía lo mismo. De los 9 a los 11 años estuvo en un internado dirigido por sacerdotes. Él sentía que el haber sido tan chico de su casa le había hecho bien, ya que lo había hecho muy independiente. En 1938, cuando tenía 11 años, entra al colegio militar. Cuenta que una vez fue un monje benedictino a predicarles un retiro y dijo algo que se le grabó para siempre en su corazón y que lo ayudó mucho en su pubertad y marcó su orientación a Dios. Este padre les había dicho: los santos se dedican, se entregan a buscar lo esencial, a Dios. 4 años después entra al colegio militar mayor que no pudo terminar dado que comenzó la guerra. Estando en la escuela militar en Nuremberg, en plena guerra, Francisco relata cómo fue su experiencia al vivir un fuerte bombardeo sobre la ciudad, escondidos en un sótano junto a sus otros compañeros. Dice que sentía tanto miedo, tanta bronca y tanta resistencia. Él no quería morir. Y estando en este estado de ánimo, dice que de repente tuvo una experiencia que le marcó toda su vida. Sintió tan fuerte la presencia de Dios, del ser, que ya no era importante si vivía o si moría. Fue tan fuerte el impacto de la experiencia que cuando terminó el bombardeo y salieron afuera para ayudar, estaba con una paz y una alegría como nunca antes había sentido. Esto le duró un tiempo, pero nunca se imaginó cuán importante fue hasta después de muchos años. El 14 de agosto de 1947, a los 19 años, entra al noviciado de la Compañía de Jesús, en Hungría, en Zugliet, en una casa llamada Manresa. Ese mismo año, los comunistas apresan a su padre por una acusación falsa. Cuando se comprueba el error, revocan la sentencia, pero antes de dejarlo en libertad, lo envenenan y muere días después de salir de la cárcel. Esto para Francisco fue muy fuerte. Apenas había entrado al noviciado. Francisco relata que muchos años después fue a su tumba y lloró largo rato. Pudo honrar la vida de su padre y perdonar a quienes lo habían envenenado.
Tiempo después, su casa paterna es bombardeada y su madre y sus hermanos deben dejar el pueblo y vivir unos años como refugiados. Finalmente, dejarán Hungría en el año 1956 para radicarse en Estados Unidos. En el año 1968, la casa todavía se mantenía en ruinas, pero ya en el año 1970 solo quedaba el agujero donde la casa estaba emplazada. Francisco cuenta que en uno de sus viajes, estando ya en Alemania, se quedó toda una mañana en el lugar haciendo una memoria de toda su infancia, con los sentimientos que le venían y pudiendo reconciliarse con todo lo pasado. En el año 2018, cuando estuvimos con María Behrens, pudimos ir a Yal y estar y caminar por lo que había sido su campo, su casa. Francisco recordaba cada rincón. Pudimos orar juntos y honrar su vida y la de toda su familia. Hay un proyecto de adquirir el lugar para hacer allí un homenaje a la vida de Francisco. En el año 1949, Francisco deja Hungría junto a otros 90 novicios para radicarse en las cercanías de Múnich. Cuenta que en el noviciado tuvo un maestro que también lo marcó mucho. Ellos tenían que hacer 2 veces por día el examen particular, pero este sacerdote les dijo que podían hacerlo si se ponían en presencia de Dios. Francisco comenzó a hacerlo así, y era tal la presencia que después le costaba leer o hablar. Del noviciado pasó al junioriado y después 3 años de filosofía en Bélgica, donde estuvo de 1951 a 1954, primero en Lovaina y luego en una ciudad llamada Mons, donde hizo el magisterio. Allí estuvo como preceptor en un colegio secundario y como no sabía bien el idioma francés, los alumnos se burlaban de él. No la pasó bien. Cuenta que los domingos después de las 17, cuando terminaban las clases, iba a la capilla y rezando el Vía Crucis lloraba y lloraba. ¿Cómo llegó a Chile y a la Argentina? Estando en filosofía, había expresado su deseo de ir a Japón y no fue posible. Estando ya en el magisterio, surgió la posibilidad de ir a Chile. Llegó a Santiago en el año 1956 y estuvo allí hasta que se fue a Argentina. En marzo de 1957 llega a San Miguel, al Colegio Máximo, donde termina sus estudios de teología. Se licencia con una tesis sobre la vocación de San Pablo y se doctora con una tesis sobre la tradición en Casiano. Sus tutores fueron el jesuita Miguel Ángel Fiorito y el padre Ferrara. Siempre decía que un libro que lo había inspirado mucho había sido La teología del cuerpo místico de Emile Marsh. El 12 de diciembre de 1959 es ordenado sacerdote por el cardenal Cayano en la parroquia del Colegio Salvador. Su primera misa la celebra en Palermo en el Misentinum, la parroquia de los católicos húngaros en Argentina. Ya licenciado, empieza a dar clases, a dar retiros y a dedicar mucho tiempo a escuchar haciendo dirección espiritual. Fue también formador de novicios dentro de la compañía. En el año 1969, el entonces provincial de los jesuitas autoriza a los alumnos a formar pequeñas comunidades con 2 profesores. Los alumnos Luis Durrón y Leandro Pastor eligen a Francisco y al padre Orlando Llorio y se radican en la calle Rondó, en el barrio de Flores. Es en ese tiempo, en el año 1970, cuando conozco a Francisco y me uno a la comunidad para rezar una vez por semana en forma contemplativa. Empezamos una amistad muy linda. Gracias a Francisco conocí a la comunidad húngara en Buenos Aires, a los Foti, hoy están aquí Judith y Lumpi, pero también a Margarita, a Julio, que eran tan amigos y nos hicimos tan amigos de esta familia. En el año 1974 se mudan al barrio Rivadavia, en los alrededores de la Villa Emergencia del Bajo Flores, un barrio con gente muy vulnerable. El padre Orlando trabaja en el barrio, mientras que Francisco continúa con sus clases, acompañamientos y retiros, además de escribir. Ya había escrito El encuentro con Dios
cambios en la fe y estaba empezando a escribir, aprendiendo a compartir la fe. Es en esa casa donde el 23 de mayo de 1976 fueron detenidos por fuerzas armadas que los llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada. Después se supo que pertenecían a la Marina. A los 2 días le dijeron que había habido una equivocación y que los iban a dejar libres, y sin embargo los llevaron a una casa en las afueras de Buenos Aires, en Don Torcuato, donde estuvieron encadenados a una bala hasta que fueron liberados 5 meses después, el 23 de octubre de 1976. Este episodio también marcó profundamente a Francisco. Una vez liberados, el padre Orlando Llorio deja definitivamente la Compañía de Jesús y se encardina como sacerdote de la diócesis de Quilmes. Y Francisco, después de pasar unos meses con su familia en Estados Unidos y hacer imposible su vuelta a Argentina, se radica en Nuremberg, Alemania, ya que hablaba perfectamente el idioma y desde allí continúa dando retiros espirituales. Desde su salida forzosa de Argentina, Francisco continúa viniendo a Buenos Aires, los primeros años de incógnito, quedándose a dormir en nuestra casa. Fueron años muy dolorosos. No entendía por qué no podía quedarse en Buenos Aires. Comienza a encontrar sentido a su estar en Alemania cuando en el año 1984 le dan un lugar en la Baviera para dirigir allí una casa de ejercicios espirituales. Aquí Francisco comienza una nueva vida. Está feliz con el desafío. Se dedicaría en Gris a dar los retiros con la forma que ya iban tomando con el tiempo. Él estaba muy unido a Ignacio de Loyola, a quien concebía como un gran contemplativo y pensaba que muchos todavía no comprendían bien la cuarta semana. Estos retiros ayudarían en la contemplación para alcanzar amor. La metodología de los retiros desde el inicio fue la que conocemos hoy. Y la casa se mantendría con una comunidad de personas que se ofrecieran a hacer una experiencia por un año de oración, comunidad y trabajo. 4 horas de oración y 4 horas de trabajo al servicio de la casa. Estas son algunas fotos de Gris, la Virgen embarazada de bronce que está fuera de la casa, las mantas que están antes de entrar a la capilla, el altar bajo, el lugar donde se sentaba siempre Francisco, la Virgen de la Catedral de Budapest que Francisco tanto quería, el icono de Jesús, el vitró. Estas fotos son algunas de las tantas comunidades y amistades que se forjaron en todos los años que Francisco estuvo en Gris. Estando en Gris, escribió Ejercicios de Contemplación, que fue traducido a tantos idiomas, y Caminos de Contemplación. Con Francisco mantuvimos una extensa comunicación epistolar donde me iba contando todo lo que iba viviendo. Así es como me fue contando lo de los retiros y cómo los iba dando. Recién pude ir a visitarlo cuando mi hija menor tenía 1 año. Fui en el año 1988 y en ese retiro le recibí la gracia del SEA que constituyó el carisma del Centro de Espiritualidad Santa María. A partir de ese año comencé a ir cada 2 años a Gris. Allí acompañaba a la comunidad que estaba viviendo y en varias oportunidades nos íbamos solos con Francisco a hacer un retiro en algún lugar de los alrededores de Gris. Dios nos regaló el regalo de la amistad. Desde el primer día que nos conocimos nos unimos en una profundidad insondable. Francisco fue un gran amigo del corazón. Caminamos juntos 50 años. Nos acompañábamos en los diálogos y en los silencios, en las buenas y en las malas. Nos ayudamos mutuamente en todo lo que íbamos viviendo, éramos el uno para el otro. Yo pude trabajar incansablemente por su liberación cuando muchos lo daban por muerto, porque sabía que estaba vivo por la comunicación espiritual que manteníamos.
La década de los 90 fue muy fuerte. Francisco supo acompañarme en todo lo que estaba viviendo mientras la comunidad del SEA iba creciendo en su propia identidad. Siempre fue un misterio para los dos por qué había recibido el SEA en gris. Hasta el día de hoy. Lo hablamos con el obispo de Bamberg, que autorizó la devoción a la Virgen del SEA como la Virgen de la Unidad y pidió que se le colocara una imagen en la Valkapelle, donde yo había vivido acontecimientos muy especiales. En todo y siempre era acompañada por Francisco. En todo ese tiempo Francisco siguió viniendo a casa y bautizó a hijos y nietos. Dio el primer retiro contemplativo en el año 1990 en los Maristas de Pilar y nos seguimos acompañando muy hondamente. Es así como en el año 2000 vino a dar otro retiro que después terminó con una misa en la Catedral de Buenos Aires que concelebró con el entonces cardenal Jorge Bergoglio, el mismo que había sido su provincial cuando lo secuestraron. Quiero de manera especial mencionar a María. Su padre Laszlo era íntimo amigo de Francisco. Había estado en el noviciado de los jesuitas y salido. María vivió varios años en Gris. Allí se casó y su familia era también la familia de Francisco. Al morir la madre de María, nos las encomendó a Francisco y a mí. Desde entonces es como una hija. María cuidó tanto de Francisco estos últimos años. Toda esta comunidad, María, te honra y te agradece. Y también quiero de manera especial en este homenaje unirme a todos ustedes. Somos una gran familia que nos unió y nos reunió Francisco. Cada uno desde su historia recibió su inspiración, su legado, su profundo amor y respeto. Y para esto nos hemos reunido hoy, para este homenaje. Yo los llevo a todos en mi corazón. Estoy muy bien. Un gran abrazo a todos.